Segundo bloque de nuestro programa, y otro de los disertantes destacados que tuvo este encuentro de biológicos fue Rodolfo Gil, especialista durante muchísimos años del área suelo de INTA, actualmente director del sistema Chacras de APRESID. Con él estuvimos hablando sobre la importancia del agua en el sistema de producción y cómo esto es determinante no solamente para los volúmenes, es decir, para la cantidad que se produce, sino también para trabajar en torno de la sustentabilidad del sistema. La parte física y en la productividad, yo diría, ¿no? En su conjunto. Entender es muy simple. En realidad el origen bio significa una palabra griega que significa vida. Y justamente el origen de eso fue cuando se juntó hace miles de millones de años una molécula de agua con una molécula de carbono, reaccionaron, empezaron a organizarse y aquí estamos después de miles de millones de años. Con lo cual, lo que estoy diciendo no es nada original, es que la biología y el agua van juntas. No solamente porque el agua es componente de la estructura vital, sino que es combustible para que el sistema funcione. Concretamente, en nuestro sistema productivo, en nuestra actividad, sabemos que el agua es el principal componente de arranque junto con el dióxido de carbono, con la fotosíntesis, para construir primero una antena verde que actúe como radar captador de la energía solar, que de ahí venimos. Es el factor número 1 de la producción, la energía solar. Pero ¿qué pasa? Para que todo eso se desarrolle, primero esa estructura y después la construcción de los componentes que me generan la renta, el grano, el forraje, la madera, la energía misma, necesitamos que la planta transpire, o sea, tiene que tener agua permanentemente. Por eso que siempre decimos que la única salida de agua del campo que es rentable y que es sustentable es la que se va por transpiración. ¿Por qué es rentable? Por lo que estamos diciendo, me genera la posibilidad de mantener la fábrica abierta y producir grano, etc. ¿Por qué es sustentable? Porque en la medida que estamos construyendo esas estructuras verdes, biomasa, es la materia esencial para construir lo que me soporta a la capacidad productiva del suelo, que es la materia orgánica y la actividad biológica. El suelo, sin actividad biológica, sin materia orgánica, no es otra cosa que una roca erosionada. Cuando vos le pones agua y a partir de ahí se genera el bioma y todo lo que se entiende por ello, el suelo pasa a ser de alguna manera un reactor biológico que produce y en la medida que nosotros lo manejamos se sustenta. Con Rodolfo Gil también hablamos acerca de los diferentes tipos de suelo y los diferentes sistemas productivos y cómo esto termina interactuando y colaborando o no, justamente por tratarse de ambientes más frágiles o no, en lo que tiene que ver con la sustentabilidad de los sistemas productivos. Totalmente, ese es el punto de partida para hacer bien las cosas, que es entender cómo funciona mi ambiente de producción. No es tan complicado, sobre todo en nuestro país, que nuestro territorio, que los suelos, más allá de las variaciones que podamos encontrar, es un suelo que por su origen es bastante, no digo parecido, pero digamos, se relaciona un ambiente con otro. Salvo, por ejemplo, en particular la zona donde hoy estamos en la provincia de Entre Ríos, que son suelos bastante particulares respecto a todo lo que es la región chaco-pampeana, que es muy vasta. Ahora, hay particularidades dentro del suelo que hacen que funcione de una u otra manera, pero donde también tenemos una altísima variabilidad, quizás mucho más conducente o mucho más condicionante, es en el clima, fundamentalmente en la oferta de lluvia. Nuestro país es un país en su vasto territorio que el 25% es húmedo y subhúmedo, pero el 75% restante es árido y semiárido, con lo cual el factor agua es el más condicionante a nuestro sistema de producción y a la sustentabilidad. Un poco resumiendo lo que quiero decir. Lo que necesitamos es conjugar cómo funciona el suelo con las características del suelo, del clima. ¿Cómo funciona el suelo?
Hoy sabemos muy bien las características funcionales que tienen todos los suelos de nuestro territorio. Y gracias a Dios también por la base de información, base de datos y las herramientas que hoy tenemos de pronóstico, de diagnóstico, también podemos manejar, yo no digo lo que va a pasar, pero sí tener más certeza de lo que puede pasar. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros juntamos esos dos aspectos, características de suelo con características de clima, fundamentalmente lluvia, el factor agua, también temperatura, es donde nosotros dejamos de pensar en recetas agronómicas, como lo que también venimos haciendo, y muchas veces caemos en la simplificación de esa receta, para pasar, entendiendo el ambiente, a trabajar con estrategias de manejo tecnológico, en función de cómo son nuestros ambientes productivos. ¿Qué es lo que logramos con eso? Bajar mucho los riesgos. Y eso es un componente esencial para el sostenimiento de la empresa. Hacemos la última pausa en nuestro programa, ya seguimos con más Tranquera Abierta.